Bienvenido a un caso más de Episodios Nocturnos. Los mormones Lafferty degollaron a una madre y a su bebé, el brutal crimen de los Estados Unidos en una comunidad mormona. El 24 de julio de 1984, un brutal crimen conmocionó al estado de Utah en Estados Unidos. Randall Lafferty y su hija de 15 meses, Erika, fueron degolladas en su casa. Las encontró el marido y padre de las víctimas, Alan Lafferty. A Brenda la habían estrangulado con una aspiradora en la cocina y después le cortaron el cuello. A la beba le habían cortado la garganta en su cuna. La familia era mormona y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en cuanto pasó la conmoción inicial, el horror se profundizó. A Brenda y a su hija las habían asesinado Ron y Dan, dos de los hermanos mormones de Alan. La justificación que dieron es que lo hicieron por orden de Dios. El 24 de julio de 1984, Brenda Lafferty y su hijita Erika, de 1 año y medio, fueron encontradas muertas por su marido en su casa en un suburbio de Utah, un estado en el que el 60% de la población pertenece a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, SUD. Brenda y Alan Lafferty también eran mormones, pero ella venía de una familia con costumbres más liberales. Había sido reina de belleza en Idaho y se graduó en periodismo para televisión en una universidad del culto. Su brutal femicidio ocurrió en una fecha sagrada para la congregación, el Día del Pionero, que conmemora la llegada de los profetas al centro religioso de Salt Lake City. Brenda tenía 24 años. Allen encontró su cadáver en la cocina sobre un enorme charco de sangre. Le habían cortado la garganta después de estrangularla con el cable de la aspiradora. La beba de 15 meses estaba muerta en su cuna, con heridas similares a las de la madre. Para la policía de Utah, el primer sospechoso del doble crimen fue el marido. Pero la verdadera historia detrás de los escalofriantes asesinatos que a mediados de los 80 conmovieron a la sociedad norteamericana y, en particular, a la comunidad mormona, escondía las prácticas patriarcales de una cultura que reducía a las mujeres a la tutela de sus padres y maridos, y donde la poligamia y la violencia física eran secretamente toleradas. El caso volvió a sonar en los medios en abril del año pasado, cuando Dustin Lance Black, guionista ganador del Oscar por Milk 2008, además de director, productor y activista LGBTQ y criado bajo los rígidos preceptos del mormonismo, adaptó para Hulu la miniserie de True Crime Under the Banner of Heaven, Por Mandato del Cielo, basada en el bestseller homónimo que Jon Krakauer publicó en 2003. Protagonizada por Andrew Garfield, Spider-Man, y Desi Edgar Jones, Normal People, en Latinoamérica se estrenó con éxito por Star Plus a fines de agosto pasado y es una de las recomendadas por la crítica en la plataforma. Un ejercicio propio de Truman Capote, la búsqueda de sentido a partir de un crimen horrendo que sacudió a un pueblo aparentemente tranquilo, y una inmersión en el fundamentalismo mormón y en las raíces de la SUD, considerada por Krakauer la quinta esencia de la religiosidad americana. En la serie, las preguntas corren por cuenta de uno de los pocos personajes ficticios, el de un detective devoto de la SUD, Garfield, que pone a prueba su fe a medida que avanza la investigación por las muertes de Brenda y su beba. El resto del drama fue real. La víctima era hija de un obispo mormón, el equivalente a un pastor, sacerdote o rabino local en otros credos, de ideas modernas, que educó a sus hijas en libertad y convencido de que su lugar social no podía limitarse a acatar en silencio la voz de los varones. No podía saber que el solo hecho de criarlas de acuerdo a los principios básicos de igualdad de géneros que ya estaban extendidos en el mundo occidental iban a chocar de manera drástica con los de la familia política de Brenda, exponiéndola a un peligro tan injusto como fatal, el de tener sus propias opiniones en el submundo hermético y machista en el que pasó, literalmente, sus últimos días. En la serie, las preguntas corren por cuenta de uno de los pocos personajes ficticios, el de un detective devoto de la SUD, Garfield, que pone a prueba su fe a medida que avanza la investigación por las muertes de Brenda y su beba. El resto del drama fue real. La víctima era hija de un obispo mormón, el equivalente a un pastor, sacerdote o rabino local en otros credos, de ideas modernas,
que educó a sus hijas en libertad y convencido de que su lugar social no podía limitarse a acatar en silencio la voz de los varones. No podía saber que el solo hecho de criarlas de acuerdo a los principios básicos de igualdad de géneros que ya estaban extendidos en el mundo occidental iban a chocar de manera drástica con los de la familia política de Brenda, exponiéndola a un peligro tan injusto como fatal, el de tener sus propias opiniones en el submundo hermético y machista en el que pasó, literalmente, sus últimos días. En violenta tensión con sus esposas, convencieron al resto de los hermanos de que tenían comunicación directa con Dios y eran los elegidos. También de dejarse crecer el pelo y la barba para parecerse más a los profetas de las Escrituras. Brenda no solo se negó a que Alan se sumara a la secta de sus hermanos, también ayudó a que sus cuñadas escaparan del círculo de la violencia. Diana Lafferty era la primera mujer de Ron. Estaba acostumbrada a obedecer a su marido hasta que le anunció que iba a casarse también con otra. Cuando ella desaprobó la decisión, los gritos y los golpes esporádicos se convirtieron en palizas cotidianas. Brenda acompañó a Diana a hablar con el obispo del pueblo y la ayudó a separarse y escapar con sus hijos. En violenta tensión con sus esposas, convencieron al resto de los hermanos de que tenían comunicación directa con Dios y eran los elegidos. También de dejarse crecer el pelo y la barba para parecerse más a los profetas de las Escrituras. Brenda no solo se negó a que Alan se sumara a la secta de sus hermanos, también ayudó a que sus cuñadas escaparan del círculo de la violencia. Diana Lafferty era la primera mujer de Ron. Estaba acostumbrada a obedecer a su marido hasta que le anunció que iba a casarse también con otra. Cuando ella desaprobó la decisión, los gritos y los golpes esporádicos se convirtieron en palizas cotidianas. Brenda acompañó a Diana a hablar con el obispo del pueblo y la ayudó a separarse y escapar con sus hijos. Los miembros de la escuela de los profetas revelaron que en la lista de Ron y Dan Lafferty seguían los Lowe, un obispo y su mujer, a quienes habían recurrido Brenda y Diana cuando Ron comenzó a golpearla con frecuencia delante de sus hijos. Richard Stowe, una de las autoridades de la SUD, que presidió la expulsión de los dos hermanos, y la propia Diana. En la noche de los crímenes habían ido a casa de los Lowe con intenciones de matarlos. Se salvaron solo porque habían salido y los Lafferty, desorientados, siguieron camino hasta Reno, en Nevada. El 7 de agosto de 1984 la policía detuvo a los hermanos Lafferty en el buffet de un casino. Aunque en un principio iban a ser juzgados en forma simultánea, el tribunal cambió de idea después de que, en diciembre de ese mismo año, Ron intentara matar a Dan para después ahorcarse. Los paramédicos lograron revivirlo después de varios minutos. En los juicios que se llevaron a cabo en 1985, ambos se mostraron serenos incluso al describir en detalle cómo habían matado a su sobrina. Cerré los ojos, mientras la apuñalaba, dijo Dan y manifestó no haber sentido nada cuando limpió el cuchillo de carnicero que había usado. El mismo cuchillo con el que después Ron degolló a Brenda Rad Lafferty. Había neutralizado a la madre enredándole el cuello con el cable de la aspiradora y volvieron por ella después de matar a Erika en su cuna. Dan dijo en el juicio que su cuñada sabía lo que iba a pasarle y que rogó por la vida de su bebita. El tribunal encontró a Dan Lafferty culpable por los dos cargos de homicidio, pero no pudo llegar a un acuerdo sobre si le cabía la pena de muerte vigente en Utah. Cumple cadena perpetua, sin derecho a condicional, en la cárcel estatal de máxima seguridad de Utah en Point of the Mountain. Ron, en cambio, fue sentenciado a muerte y eligió que fuera con un pelotón de fusilamiento, pero murió esperando el resultado de una apelación en 2019. Tenía 78 años y había pasado 34 el corredor de la muerte, sin arrepentirse jamás por sus crímenes. Entrevistado por Krakauer para el libro en el que se basa la miniserie de Black, Dan Lafferty dijo que las remociones se habían cometido de acuerdo a las Escrituras. Y aseguró que los asesinatos de su cuñada y su sobrina nunca lo perturbaron. No culpo a nadie por no entender. Pero si lo hubieran hecho, tampoco estarían arrepentidos. Fue un fenómeno extraño. Tampoco se disculpó jamás con su hermano Alan por matar a su familia.
Alan le preguntó una vez a mi madre por qué no me arrepentí, dijo en una nota radial tras la publicación de Under the Banner of Heaven. Pero hay cosas de las que no podés arrepentirte. No podés arrepentirte de lo que no estuvo mal. El peligro que terminó con las vidas de Brenda Wright Lafferty y de su hija Erika, según Black, está latente y fue por eso que quiso meterse en la intimidad de la iglesia en que se formó y cuyos mandatos también sufrió en carne propia por ser homosexual. Quise mostrar cuán patriarcal era la SUD y cómo lo sigue siendo en muchos sentidos, le dijo el director y guionista a Vanity Fair mientras promocionaba el drama de Star Plus. Y de qué manera esa estructura absolutamente patriarcal aún es una amenaza contra la seguridad de muchas mujeres. Muchas gracias por mirar el video, un saludo y nos vemos hasta el próximo episodio en el canal.